va a haber paro. De lunes a viernes a las 23, Canal de la Ciudad. Hoy la Comisión Nacional de Actividades Espaciales informó que la contaminación atmosférica de las grandes ciudades de la Argentina se redujo significativamente a casi un mes del decreto que determinó el aislamiento obligatorio el 19 de marzo pasado por el coronavirus. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. COVID-19, 25% de recuperados en Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación informó que ese es el porcentaje de curados de los más de 2.400 enfermos registrados en el país. Son 596 personas que ya fueron dadas de alta. Fueron descartados 18.900 casos y la tasa de letalidad se ubica por el 4%. La inflación de marzo fue del 3,3%. El INDEC informó una aceleración de los precios con respecto al mes de febrero. Los rubros que más aumentaron fueron educación con un 17,5%, comunicación con un 8%. En los últimos 12 meses la inflación trepó un 48,4%. Alto cumplimiento del uso de tapaboca en la ciudad. Entró en vigencia el decreto que obliga a usar el dispositivo en el transporte público, comercios y oficinas. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, destacó la masividad del uso de barbijos y afirmó que esto habla de la solidaridad de cada uno. Cruces en medio de la pandemia. El titular de la Organización Mundial de la Salud lamentó que el presidente estadounidense haya suspendido los fondos para el organismo. Donald Trump criticó la gestión de la OMS y la acusó de encubrir a China. Hay más de 2 millones de infectados y 130.000 muertos en el mundo. El fútbol será una de las últimas cosas que se van a liberar, y así lo aseguró el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lamens, en relación a las actividades que comenzarían a funcionar en el marco de la cuarentena obligatoria. El expresidente de San Lorenzo estimó que no habrá fútbol en los meses de abril ni tampoco de mayo. El gobierno avanzó en la reestructuración de la deuda, dio el primer paso formal en Estados Unidos para iniciar el canje con bonistas. El estudio de abogados que representa a la Argentina en los Estados Unidos realizó ante la Comisión de Bolsa y Valores la presentación formal para registrar nuevos títulos de deuda hasta 50.500 millones que se ofrecerán a cambio de bonos en circulación por hasta unos 70.000 millones de dólares. Por su parte, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, calificó de manera positiva las medidas del gobierno de Alberto Fernández que realizó respecto a esta situación sanitaria al darle soporte a los segmentos más vulnerables y a la economía. La gerente del organismo agregó que la Argentina sufrirá una crisis económica más severa que otros países debido a las dificultades que enfrentaba el país antes de que se desatara la pandemia. In particular, it is difficult for countries that already stepped into this crisis with complex challenges. The same way the virus hits people with existing preconditions that are more vulnerable, the hardest it hits economies with pre-existing Con la atención del mercado puesta en la presentación de la oferta de reestructuración, la tasa de riesgo país trepó más del 4%, subió 161 puntos, con lo que vuelve a superar la barrera de los 4.000, nivel que no mostraba desde fines de marzo. Por su parte, los dólares que operaron en la bolsa se mantuvieron al alza.
El contado con liqui se ubicó en los 111 pesos con 13 centavos. En el caso del dólar MEP, cotizó para la venta a 108 pesos con 72 centavos. Por su parte, el dólar oficial minorista cerró en 66 pesos con 75 centavos, mientras que el blue finalizó en alza a 96 pesos para la venta. Y la Administración Federal de Ingresos Públicos estableció que las personas jurídicas deberán informar una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales. El nuevo régimen informativo tiene como objetivo identificar a las personas humanas que posean participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión. La medida busca dificultar maniobras de ocultamiento de información sobre los verdaderos dueños de las distintas personas jurídicas, entidades o bien estructuras. Esto se da en el marco del desarrollo por parte del oficialismo de un impuesto extraordinario que grave las grandes fortunas. Y el Estado se hará cargo de una parte de los salarios de abril que deban abonar las empresas a sus trabajadores. Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. El pago de una parte de los salarios se hará mediante el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción. Las empresas deben registrarse en la web de AFIP. El soporte del Estado se concretará vía la asignación compensatoria del salario o a través de los repro que gestiona el Ministerio de Trabajo. Las autoridades de la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción se reunieron esta tarde con el presidente Alberto Fernández en Olivos. En el encuentro, tanto el gremio como la Cámara pidieron que se exceptúe de la cuarentena una serie de obras privadas que están paralizadas en todo el país. La UOCRA y Camarco ya vienen hablando con sus seccionales en cada provincia y a su vez con los gobernadores para armar un listado con obras privadas que podrían retomarse sin que haya peligro de contagio de coronavirus. Además, ambos sectores consensuaron un protocolo de seguridad para aplicar en las obras. El INDEC dio a conocer la inflación de marzo, que tuvo una aceleración respecto al mes de febrero. La suba de precios de marzo fue del 3,3% y es la más elevada del año. En los últimos 12 meses acumuló un alza del 48,4% y durante el primer trimestre hubo un incremento del 7,8%. En cuanto a los rubros que lideran la suba, se detectó la educación debido al inicio de clases con una suba del 17%, la comunicación con subas del 8,3%, prendas de vestir y calzado un 4,2%, alimentos y bebidas 3,9%. Con más de 2.400 casos de coronavirus en nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación informó que casi el 25% ya fue dado de alta. Los pacientes recuperados son 596, lo que representa un 24,5% del total de contagios registrados. Además, fueron descartados más de 18.900 casos en pruebas de laboratorio. Se confirmaron 128 nuevos casos, lo que da un total de 2.571 pacientes con la enfermedad. El 48% son mujeres y el 52% hombres. Las personas recuperadas, 596. Son 112 los fallecidos por coronavirus en la Argentina. En las últimas horas se registraron 3 nuevas muertes, 2 mujeres, una de 53 años residente de la provincia de Buenos Aires y otra de 67 años residente de la provincia de Córdoba, y un hombre de 70 años de la ciudad de Buenos Aires. Además, el Ministerio de Salud informó que se mantiene estable la cantidad de camas utilizadas en terapia intensiva, que asciende a 117. El Ministerio también informó que el número de infectados por contacto estrecho con casos confirmados, un 35%, por primera vez superó a los que contrajeron la enfermedad en el exterior, que representan un 34%. Además, se determinó que el 4% de las personas que regresaron al país desde que se establecieron las restricciones a los viajes dio positivo a los tests de detección del COVID-19. Y se confirmó el primer caso de coronavirus en la provincia de Chubut. Se trata de un residente de Comodoro Rivadavia que estaba cumpliendo con el aislamiento obligatorio
por un antecedente de viaje en Brasil. El gobernador Mariano Arcioni comunicó la noticia en Twitter y el Ministerio de Salud Provincial, mediante un comunicado, informó que el paciente se encuentra estable. De esta forma, las dos provincias que aún no registran casos son Catamarca y Formosa. Los expertos observan que la curva de infectados por coronavirus en nuestro país tiene un ascenso suave, por lo que estiman que el pico de la enfermedad llegará en el mes de junio. Probablemente el pico que uno lo estimaba a mediados de mayo, con una cuarentena que llega prácticamente a fin de mes, yo creo que el pico se va a correr, ¿no? Yo creo que se va a correr a junio, es un poco los datos que estamos manejando, diríamos, ¿no? Con lo cual, diríamos, la flexibilización o la administración de la cuarentena vamos a tener que hacerlo en función de esto. El ministro Ginés González García realizó una videoconferencia con los senadores de la Comisión de Salud. El funcionario les aseguró a los legisladores que el país mejoró notablemente su nivel de respuesta en los centros de salud. De un porcentaje habitual de utilización de esas camas, que es arriba del 80-85%, hoy tengamos un 50%. Es decir, tenemos la mitad de la cama vacía. Sin cantar victoria, como dicen en la calle, sin ninguna euforia de triunfo, pero el sistema tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que la que tenía hace 2 meses. El gobierno aprobó nuevos reintegros para obras sociales y prepagas que atiendan pacientes con COVID-19. Se aplicará a través de la Superintendencia de Servicios de Salud con un máximo de 330.900 pesos por paciente. Es una medida extraordinaria surgida del acuerdo alcanzado entre el ministro Ginés González García y representantes de empresas privadas de medicina. La medida publicada en el boletín oficial establece que será financiada con los recursos disponibles del Fondo de Emergencia y Asistencia, en el marco del Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los agentes del Seguro de Salud. Y el Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre una significativa baja en la cantidad de donantes de sangre. Es por eso que se tomaron medidas de prevención para que la ciudadanía continúe con esta práctica, teniendo en cuenta que una donación de sangre salva 3 vidas. Edificios donde se citan a los donantes a través de turnos, no tienen esperas, se aumentan los cuidados que se tiene para con el donante, tratar de tener espacios más, respetando espacios más significativos entre los donantes y el espacio. Y algo mucho más importante es que tienen un certificado de libre circulación. Cada uno de los donantes, cuando tienen el turno, pueden certificar ante la autoridad policial que van a donar sangre. Y en el medio del avance de la pandemia de coronavirus en el país, es notable el aumento de precios de algunos productos de consumo indispensables en los hogares. Huevo, el alimento que se convirtió indispensable en estos tiempos de la pandemia de coronavirus. Esta situación conlleva que tenés que hacer más comidas con mayor frecuencia, ¿no? En casa mi señora la usa mucho para lo que es hacer tortas, pan casero, para hacer tortilla, que yo también cocino, ¿no? Hacer omelette, mucha variedad en comidas, hasta facturas. Entonces eso ayuda mucho para dar de comer a los chicos y todo lo demás, ¿viste? Antes te llevaban una docena, claro, y ahora te llevan un maple 2 o 3, se me piden. Claro. No se da cuenta la gente que en vez de no van a usar 30 huevos un día. Claro. Y todos los días vienen y te piden maple. Según la Cámara Argentina de Productores Avícolas, el consumo domiciliario de huevos aumentó un 40% desde que inició la cuarentena. Y con el aumento de consumidores de este producto tan versátil que se puede utilizar en todo tipo de comidas, aumentó el precio. Y aumentó bastante, ¿viste? Sí, cuesta conseguirlos también. ¿Qué hace? Hay que caminar para poder conseguir precios. Aunque la Cámara de Productores Avícolas informó un incremento en los costos del 12% para quienes producen huevos, en los comercios de cercanía el precio final tuvo un aumento de hasta un 40% en las últimas 3 semanas. 100 pesos el maple, para que te des una idea,
aumentó. Antes el maple estaba 150 y hoy está 280. Ese es el margen. Sin embargo, en muchos locales y verdulerías el huevo está escaso, ya sea maple por 30 unidades o por docena. El gobierno nacional reforzó la seguridad y el control de la cuarentena en el partido bonaerense de La Matanza, triplicando la cantidad de gendarmes. El presidente Alberto Fernández encabezó la presentación de un nuevo contingente de 250 gendarmes y 15 vehículos. Además, agradeció a las fuerzas de seguridad por la tarea que están realizando desde el 20 de marzo. Y los animo a que no bajen los brazos, a que sean firmes en exigirle a la gente que se preserven sus casas, que dejen trabajar a los que tienen que trabajar para que otros se puedan quedar en sus casas. Yo sé que son momentos difíciles y sé que son momentos en que a veces nos atrapa la amargura, el cansancio, la desazón. No bajemos los brazos porque estamos haciendo lo que corresponde que hagamos. Hallaron ADN de uno de los rugbyers en las uñas de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes hace 3 meses en Villa Gesell. Se trata de Blas Sinali, uno de los detenidos que está imputado como partícipe necesario. Según los peritos, esto es una prueba de que la víctima trató de defenderse. Además, otro estudio demostró que el 70% de las ropas de todos los rugbyers tenían restos de sangre de Fernando. En la ciudad entró en vigencia el uso obligatorio de tapabocas en el transporte público, los comercios y las oficinas con atención al público. El gobierno porteño destacó el alto cumplimiento de la medida. Y además, la Cámara Inmobiliaria Argentina que confirmó que en lo que va de abril solo se pagaron el 60% de los alquileres de viviendas. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate, cuidémonos con responsabilidad y si estás en casa, sabe que en el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. En la ciudad hay miles de mayores de 60 años. Son nuestros tíos, padres, abuelos y hoy nos necesitan más que nunca. Es por eso que lanzamos un programa de voluntarios, Mayores Cuidados. Se trata de hacerles las compras, llevarles medicamentos o simplemente llamarlos por teléfono. Ellos nos cuidaron antes. Ahora es nuestro turno. Sumate al programa en buenosaires.gov.ar/mayores cuidados. Vamos, Buenos Aires. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarte la cara, después de toser o estornudar, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, antes de preparar y comer alimentos, antes y después de visitar o atender a alguien enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las manijas de las puertas, después de estar en lugares públicos concurridos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Los 140 argentinos que fueron repatriados anoche desde Ecuador permanecen en estricta cuarentena, según lo que informa la Cancillería. Llegaron al aeropuerto del Palomar en 2 aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Los pasajeros se encontraban en Guayaquil, una de las ciudades de Latinoamérica más afectadas por el coronavirus. La Cancillería argentina dispuso el traslado de 4 voluntarios de la Comisión Cascos Blancos que permanecerán en esa ciudad durante 10 días. Darán asistencia a quienes aún permanecen allí y colaborarán con la logística de los vuelos. Mañana llegarán otros 2 aviones militares de Guayaquil, mientras que un vuelo de aerolíneas argentinas volará a Punta Cana, República Dominicana. Además, un vuelo de aerolíneas partió hacia China, pero en este caso para traer insumos médicos para las tareas de prevención contra el COVID-19. El avión de pasajeros fue reacondicionado para ampliar la capacidad de carga en un 84%. 4%. La tripulación está compuesta por 17 personas. 17 personas,
y harán una escala en Nueva Zelanda para cargar combustible. Este es el primero de una serie de vuelos que tiene como objetivos traer un total de 13 toneladas de material sanitario y protección. El canciller Felipe Solá y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, conversaron por videoconferencia con sus pares chilenos. Avanzaron en coordinación de medidas conjuntas para enfrentar la pandemia. Luego del cruce por la comparación de casos que realizó Alberto Fernández el viernes pasado, ambos países acordaron compartir información de la enfermedad. También resolvieron armar estrategias comunes para la compra de insumos y coordinar las operaciones para repatriar a los ciudadanos varados en cada país. El canciller Felipe Solá afirmó que hay que escapar a la idea de competencia y colaborar entre todas las regiones. Entró en vigencia el uso obligatorio del tapabocas en la ciudad. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, se acercó a la estación de Constitución y supervisó los controles. Recuerden el uso obligatorio de tapabocas en transporte público. La gente ya se está acostumbrando. Hay que acatarlo, no queda otra, por el bien de todos. Sí, siempre seguro y con el permiso de circulación también. Los choferes también. Rociando con alcohol en gel, bien. La empresa nos dio el barbijo. Muy bien. Estamos bien. ¿Se sienten seguros? Sí, estamos cubiertos, estamos bien. Y ya hay tapabocas caseros casi profesionales. Esto lo hizo mi hermana con tela. Y yo le puse un coso de corpiño que va acá adentro, que es donde no pasa con los aerosoles, ¿viste? Y deberá ser así porque desde hoy el uso de elementos que cubran nariz, boca y mentón es obligatorio en transporte público y en comercios. Nosotros hemos establecido el día de hoy en una fuerte concientización. A partir de mañana. A partir de 10.000 pesos a 80.000 pesos son las multas y depende de las situaciones. En las principales estaciones los agentes controlan que se cumpla con la norma y que los usuarios lleven sus permisos de circulación. Además, en los pisos se pintaron marcas que buscan garantizar el distanciamiento social. Por otro lado, se está analizando la implementación de nuevas tecnologías como cámaras térmicas en los centros de transbordo más importantes. Todo lo que hacemos lo trabajamos con el gobierno nacional, con el ministro Hugo Pedro, con el jefe de gabinete de la Nación, con el ministro de Transporte. Todos trabajamos en conjunto y estamos analizando diferentes alternativas y probando diferentes tecnologías. Si bien el uso del tapabocas en la calle no es obligatorio, las autoridades recomiendan llevarlo puesto y, por supuesto, no olvidar el distanciamiento social. La Cámara Inmobiliaria Argentina confirmó que en lo que va de abril solo se pagaron el 60% de los alquileres de viviendas. Su titular, Alejandro Benazar, afirmó que hay muchas dificultades para implementar los pagos por medios electrónicos en medio de la cuarentena, pero que se están realizando. Alejandro, pero a la cuenta bancaria o el cambio a las cuentas de distintos medios de pagos se está ejerciendo y no vemos ningún inconveniente en su gran mayoría. Al contrario, las inmobiliarias tienen idea de ese mecanismo, ejercerlo en su máxima plenitud. Por otra parte, las distribuidoras de gas aseguran que el pago de facturas cayó más del 50%. La Cámara del Sector culpó al cierre de los locales de pago, donde se reciben más de la mitad de los cobros. El mismo informe señala que la empresa más afectada es Metrogas, que opera en la ciudad y el sur y el este de conurbano. En este caso, el pago cayó un 65%. En los locales de pago que permanecen abiertos en varias ciudades del país hubo colas para realizar los pagos, pero la cuarentena solo pudieron abrir los que se encuentran dentro de locales con actividades esenciales, como por ejemplo los supermercados y farmacias. Hay más de 2 millones de infectados por coronavirus en el mundo y la cifra de fallecidos roza los 130.000.
También aumentó el número de recuperados con más de 500.000 desde el inicio del brote. Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios, seguido por España e Italia, que registran un descenso en la cifra diaria de fallecidos. Crece la preocupación en Francia, que superó los 17.000 muertos, mientras que Alemania, con 127.000 contagios, extendió la cuarentena hasta el día 3 de mayo. Please, today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess. Líderes del mundo alertaron sobre el peligro que implica la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar los aportes a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia de coronavirus. El mandatario anunció la decisión calificando de desastrosa la actuación del organismo y acusándolo de encubrir a China. El titular de la OMS lamentó la decisión y dijo que espera que la falta del aporte de los Estados Unidos es el más importante que reciben y que eso no impida la lucha global contra el COVID-19. The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO. And we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. Por segundo día consecutivo, Brasil registró más de 200 muertos por coronavirus. El total de fallecidos asciende entonces a 1.736 y hay más de 28.000 contagios confirmados. Mientras se mantienen las diferencias entre el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Salud, en las últimas horas renunció el secretario de Vigilancia del ministerio. Brasil es el país más afectado por COVID-19 en América Latina, seguido por Perú, Chile y Ecuador. Y el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lamens, aseguró que el fútbol es una de las últimas actividades que se van a liberar de la cuarentena obligatoria. El expresidente de San Lorenzo estimó que no habrá fútbol en los meses de abril y mayo. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, había arriesgado que en los últimos días, que recién en agosto se podría volver a competir, aunque en la AFA no manejan fechas oficiales ni tampoco probables. Quédate en casa y mientras te contamos cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad y en estos momentos el cielo está despejado con 15 grados de térmica. Va a descender algunos grados la temperatura durante la madrugada. ¿Qué va a pasar mañana? Va a amanecer soleado y con una mínima de 8 grados. Seguirá despejado durante la tarde, la térmica máxima será de 21 grados. La noche también estará sin nubes con una temperatura promedio de 16. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Bueno, estábamos viendo cómo va a seguir por la noche, el clima. Nosotros nos reencontramos mañana con noticias a las 20:30, por supuesto. Y nuevamente hoy a las 22 los espero con Hoy Nos Toca a la Noche para analizar todo.